En este video vamos a abordar detalladamente la configuración de liquidación que guarda total relación con nuestra liquidación final de haberes que hacemos a través del sistema .ok. Hablaremos específicamente de la configuración de liquidación. Esta configuración se encuentra en la parte del módulo de configuraciones del sistema. Es muy importante que nosotros tengamos previamente configurado nuestra modalidad de liquidación para que al momento de realizar nuestra liquidación final de haberes sea lo más automatizado posible. Aquí tenemos un ejemplo ya de una configuración ya creada, pero se pueden crear cuantas configuraciones se quieran. Entonces, aquí podríamos tener varios perfiles de configuración de liquidación y asignar esta configuración de liquidación a un funcionario específico. Siguiendo, vamos a hablar acerca de cada funcionalidad del módulo de configuración de liquidaciones. La primera importante funcionalidad de la liquidación es la función de usar fechas en IPS. Quiero que noten en nuestra liquidación de ejemplo, aquí tenemos dos fechas de ingreso del funcionario ejemplo liquidación. Una es del 1 de enero del 2015 y la segunda 1 de enero del 2016. Cuando está configurada la función, está en azul esto, cuando está en azul significa que vamos a usar la fecha de IPS. Entonces, tenemos una antigüedad de 8 años, 6 meses y 15 días. Cuando yo deshabilito esta opción y actualizo mi configuración, le estoy diciendo al sistema.ok que no me tome la fecha de IPS y me tome la fecha de ingreso. Y aquí ya estamos viendo que la antigüedad cambió. Y esto tiene mucha relevancia cuando hablamos de liquidación finales de haberes, porque existen muchos conceptos de liquidación que están entrelazados directamente con la antigüedad del colaborador en la empresa. Entonces, la primera configuración se refiere a qué fecha de ingreso determinar que el sistema.ok utilice para el cálculo de la antigüedad. La antigüedad al que se refiere es la fecha, sea de ingreso real o de ingreso al IPS, versus la fecha de la desvinculación, determina nuestra antigüedad. Otra configuración importante, luego vamos a hablar de estas consideraciones en la parte final. Otra métrica muy importante para la liquidación final de haberes es el promedio de los últimos 6 meses. Y es la primera gran configuración que vamos a estudiar ahora, en donde, de acuerdo a los conceptos que yo defina en mi configuración, el sistema me va a traer para determinar el salario promedio de los últimos 6 meses. Importante aclarar que en caso de que el colaborador no tenga los últimos 6 meses, va a tomar la cantidad de meses que tenga de planillas de salarios dividida la misma cantidad. Es decir, si tenemos solamente 3 meses de planillas de salarios para este colaborador, el sistema me va a completar estos últimos 3 meses y el promedio va a ser la misma cantidad de planillas de salarios que tenemos. Este es el caso en donde ya tenemos los últimos 6 meses del colaborador, tenemos guardadas las planillas de salarios y el sistema automáticamente ya me está trayendo las planillas de salarios que yo guardé como favorito. Aquí vamos a ver esta opción que tiene el sistema. Entonces, como en este caso, yo tengo todas mis planillas guardadas en el sistema.ok. Le coloqué favorito a estas planillas de salarios, el sistema automáticamente sabe que estas planillas de salarios al cual estoy haciendo alusión son estas planillas creadas uno por mes y encima le favorité. Ahora bien, si tengo más de una planilla de salarios por mes y una de ellas favorito, le coloco la estrella de favorito,
el sistema también va a entender que se refiere a esa planilla favoritada. Por eso la importancia de tener organizado nuestras planillas de salarios para que al momento de la liquidación final de haberes, esto sea lo más automatizado posible. Siguiendo con la forma de cálculo del promedio de los últimos 6 meses, tenemos que observar algunas métricas. Entre ellas, ¿cuáles conceptos de horas el sistema .key debe tomar en cuenta para calcular el promedio de los últimos 6 meses? Esta es la pregunta que nos está haciendo el sistema en esta configuración y nosotros le vamos a indicar qué horas va a integrar el promedio de los últimos 6 meses. Un ejemplo, acá tenemos todo activado, es decir, para la métrica de los últimos 6 meses, el sistema sabe que tiene que utilizar las horas ordinarias nocturnas, extras nocturnas, feriados nocturnos, descuentos nocturnos, extras diurnas, feriados diurnos y descuentos diurnos. Está tomando inclusive los descuentos para el promedio de los últimos 6 meses. Un detalle muy importante que tiene toda relevancia al momento de calcular nuestra liquidación final de haberes. Si nosotros notamos aquí, teniendo todas estas funciones activas, tenemos que en el total dio un salario promedio de 6.335.431, que representa un valor diario de 211.181. Si yo desactivo, por ejemplo, las horas extras, para que las horas extras no me sumen en mi promedio de los últimos 6 meses, vamos a ver qué impacto tiene esto en nuestro promedio. Va a caer en 5.503.399. Significa que el sistema no tendrá en cuenta las horas extras que el colaborador realizó durante los últimos 6 meses para el cálculo de su salario proporcional. Misma lógica, si yo desactivo, por ejemplo, el descuento diurno, vamos a ver que esto también tiene impacto en nuestro salario promedio. Nuestro salario promedio aumentó a 5.633.695 y una diaria de 187.790 porque dejó de considerar los descuentos de horas diurnas que el colaborador tuvo en estas últimas 6 planillas. Entonces, aquí comienza a venir las políticas de cálculos de la media salarial que cada empresa tenga. Es muy importante hacer nuevamente esta configuración porque tiene impacto directo en algunos conceptos dentro de la liquidación. El siguiente grupo muy importante para determinar el salario promedio de los últimos 6 meses, estamos hablando de este apartado, es determinar qué tipos de pagos van a incluir la media salarial. Nosotros en el sistema .key tenemos un módulo de pagos, este módulo de pagos, y en el módulo de pagos nosotros tenemos varios conceptos que incrementan la base salarial o no del colaborador. Por ejemplo, tenemos el concepto de movilidad, bonos, gratificaciones, comisiones y otros ingresos. Lo que nosotros le estamos diciendo al sistema es: para mi promedio de los últimos 6 meses, vamos a abrir una planilla aquí de abril, por ejemplo, le vamos a decir al sistema: mira, yo quiero que el sistema .key tenga en cuenta los otros ingresos que yo le aboné al funcionario para que me calcule la base del promedio de los últimos 6 meses. Es básicamente esa la configuración que nosotros entramos a hacer aquí. Por ejemplo, si yo digo no, la movilidad no debe integrar la media salarial, entonces yo desactivo la media salarial y acá el promedio me va a variar porque va a sustraer todas las movilidades que el colaborador tuvo a lo largo del promedio de los últimos 6 meses. Aparentemente este funcionario no tuvo ningún movimiento de movilidad en estos 6 meses. Voy a hacer lo siguiente, voy a desactivar todas las funciones de otros pagos y vamos a ver si el sistema nos actualiza o si este colaborador tuvo algún otro pago adicional. Este colaborador específicamente
no tuvo ningún otro ingreso que incremente a su base salarial. Pero esto tiene directo impacto para los casos en que el colaborador tenga sus gratificaciones. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Estamos hablando del funcionario ejemplo liquidación. Vamos a ver. Él estaba en la planilla de abril, ejemplo liquidación. Vamos a ver si él tiene acá, ejemplo liquidación. Vamos a ver si él no tiene otros ingresos. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a lanzar los pagos para este ejemplo de liquidación para que se quede bien definido el concepto, y vamos a decirle al sistema de que aquí veremos, por ejemplo, su planilla. Vamos a ver cómo cambia en tiempo real esto. Estamos en 6.695.193 en su planilla de abril. Yo voy a lanzarle una movilidad a este funcionario en el mes de abril. El día del pago voy a colocarle que fue el 15 de abril, por ejemplo, que ese salario integra la base imponible, y le voy a colocar un número expresivo de 2 millones de guaraníes. Voy a agregar este pago, y como mi planilla está en situación abierta, me va a traer todavía los pagos que yo voy ingresando a este funcionario. Y vamos a notar lo siguiente: nuestra media salarial con esta configuración que estamos teniendo, en el mes de abril dejó de ser 6.695.000 y pasó a ser 8.695.000. Entonces opera de esta manera esta configuración. Si yo vengo y desactivo la función de movilidad como base integrante de mi media salarial, esto va a reducirse a 6.695.000. Perfecto, como estamos viendo aquí, tiene directo impacto dentro de nuestro cálculo del promedio de los últimos 6 meses. Entonces, este concepto se refiere a los pagos, los movimientos de pagos que tenemos en este módulo de pagos y que tienen relación con las columnas de otros ingresos que incrementan el valor salarial de nuestros funcionarios. La siguiente configuración se refiere al apartado de descuentos para el cálculo de la media salarial. Acá yo le estoy diciendo al sistema, quiero que, por ejemplo, las compras o los anticipos o los descuentos judiciales que pueda tener el funcionario a lo largo de los 6 meses tengan implicancia, por ejemplo, en mi media salarial. Nuevamente voy a hacer un pago de este funcionario, porque este funcionario ejemplo no tiene ningún pago a cuenta aquí. Entonces voy a lanzar, tiene anticipo, entonces acá vamos a aplicar la lógica. No tiene. Bueno, voy a lanzar acá un pago, por ejemplo, compras. Va a ser las compras. El funcionario que vamos a seleccionar va a ser ejemplo liquidación. La fecha le vamos a colocar también el 15 y vamos a colocar el valor de 1 millón de guaraníes. Vamos a colocar y automáticamente esto va a aparecer en la parte del descuento por compras del colaborador. Si yo veo mi media salarial, se mantienen 8.695.000. ¿Por qué? Porque en mi configuración está diciendo que no tome en cuenta las compras, pero sí, por ventura, acá vuelvo a ser reiterativo, depende de la política de la empresa cómo calcula su media salarial, incluye las compras, por ejemplo, nuestra media del mes de abril va a caer a 7.695.000. ¿Por qué? Porque está aplicando el descuento de las compras. Entonces, esta configuración se refiere a los descuentos y los pagos a cuentas que la empresa realiza a cuenta del salario del colaborador. Y aquí también estamos teniendo otras medias salariales. Por ejemplo, dice gratificación. Esto ya se refiere a si el funcionario, al momento de asignarle un pago, por acá, colaborador, ejemplo,
este caso estamos viendo el funcionario ejemplo de liquidación, si en sus datos salariales, por ejemplo, tiene 1.000.000 de guaraníes, tiene un valor fijo. Entonces, cuando yo voy creando otros conceptos de salarios que son salarios fijos para el colaborador que integran su base salarial, el sistema también me va a preguntar, ¿querés que estos conceptos que vos ingresaste en la configuración del funcionario, los otros conceptos de salarios, incluyan esta liquidación? Si en este caso está activado. Y notemos que nuestro promedio sale 6.668.000. Si yo desactivo esta parte de los otros conceptos fijos de salarios, esto va a tener nuevamente implicancia en nuestro salario promedio de los últimos 6 meses. Aquí ya cayó a 5.668.000 guaraníes. Entonces, esta última configuración se refiere a los otros conceptos de salarios fijos que se ingresan en el módulo del colaborador para cada funcionario específico. Básicamente son estos los principales módulos que nosotros tenemos que tener configurados en la parte de promedio de salarios. Ahora, el sistema también permite que este promedio que nosotros calculamos aquí se utilice para definir el valor diario del funcionario. Entonces, si yo le digo al sistema, también quiero que me uses este cálculo del promedio de los últimos 6 meses para determinar mi salario proporcional. Repito, esto es política de la empresa. Si eventualmente la política de la empresa es aplicar también el promedio de los últimos 6 meses para el salario proporcional, cuando yo activo esta configuración, el sistema va a alterar mis cálculos del salario proporcional. Ya no me va a tomar el salario base que yo tengo configurado aquí, en este caso él tenía un salario mínimo, ya me va a tomar el salario diario. Por eso aumentó expresivamente nuestro dato de salario, nuestro valor de salario proporcional. Esto es criterio de la empresa. Si yo no hago este cálculo, actualizo y me va a volver a hacer el cálculo del salario con base a su salario base. Misma lógica para las vacaciones. Si yo quiero tomar este valor diario para que me calculen el valor de mis vacaciones, no tengo que gastar en 1.608.000. Yo tengo que venir y decirle al sistema que me tome el promedio de los últimos 6 meses para calcular mis vacaciones. Si hago esta configuración, estos valores de las vacaciones van a ser alterados porque va a tomar el promedio de los últimos 6 meses y no el salario base de la persona, o dejará de obtener los datos de la configuración de vacaciones. Porque vamos a mezclar un poco los conceptos aquí, porque también nosotros tenemos una configuración de vacaciones que le indica al sistema cómo tiene que hacer el cálculo de los valores de las vacaciones. Entonces vamos a volver con esto y vamos a mantener la configuración de las vacaciones. Por ende, el valor de las vacaciones va a aumentar. Pasando a otra parte de los conceptos de liquidación, en punto que es posible personalizar los conceptos. Por ejemplo, yo le quiero colocar acá, si ustedes ven en la parte de liquidación, estamos hablando ya de los títulos de los conceptos, está solamente como preaviso. Si yo quiero que esto tenga una connotación o una definición diferente, por ejemplo, preaviso según artículo tal de la ley, le doy a actualizar, automáticamente el sistema va a cambiar este campo y nos va a colocar acá el concepto que nosotros definimos previamente. Entonces, aquí nosotros entramos a colocar, digamos, nuestra denominación del concepto, cómo quieren que se denomine los conceptos que van a ir en la liquidación final de haberes. Otro detalle muy importante, aquí es en donde se viene a configurar si este concepto va a aportar o no el IPS. Vuelvo y repito, según la política de cálculo de la empresa. Por ejemplo, si yo digo que la indemnización no tiene que aportar IPS, ahora mismo
Este valor de la indemnización, si ustedes ven, es de 30 millones de guaraníes. Me dice que puedo desactivar el concepto y excluir del seguro social. Es decir, yo en esta propia liquidación puedo decidir también, no, esta liquidación de este funcionario específicamente no va al IPS. Ahora mismo él está incluido dentro del IPS. ¿Y dónde yo verifico eso? Acá. Si yo veo la indemnización 30 millones de guaraníes y está también en la columna de valor imponible IPS 30 millones, significa que está calculando el IPS sobre este concepto. Si yo vengo y desactivo esto estaba así, si yo desactivo la indemnización, le actualizo, esto va a salir del valor IPS y no me va a calcular el IPS sobre este concepto. Y por ende se va a reducir la retención del 9% que se le va a hacer al funcionario. Entonces, este apartado permite la personalización de los conceptos de la liquidación y permite la configuración de decirle al sistema, esto va al IPS y esto no va al IPS. Entonces, con esta configuración de forma automatizada ya me va a venir la forma de cálculo de nuestra liquidación. Y la última parte es otros conceptos. Aquí yo puedo crear otros conceptos. Por ejemplo, le puedo llamar a esto mutuo acuerdo o cualquier otro nombre que yo le quiera colocar. Le puedo decir que esto va al IPS y si esto es un débito o un crédito. Si es un crédito, no voy a clicar débito. Es decir, si es que yo le tengo que pagar esto al funcionario. Ahora bien, si es un débito, le tengo que descontar al funcionario, voy a mantener activo la función de crédito. Okay. En este caso vamos a crear este concepto actualizar. Y esto me va a aparecer dentro de mis conceptos de liquidación. Aquí vamos a buscar otros débitos. Indemnización, descuento, otros conceptos crédito. Otros conceptos, estoy buscando el concepto. Aquí otros conceptos. No llegué a crear, entonces mutuo acuerdo, IPS, otros conceptos, agregar concepto. Ahora ya me dice que esto es un crédito y voy a actualizar. Ahora sí me va a aparecer en mi liquidación. Me va a aparecer otros conceptos créditos. Aquí sí ya nosotros tenemos que ingresar manualmente cuántos mutuos acuerdos se refiere y de cuánto estamos hablando en valor. Detalle importante, siempre y cuando no fuera automatizado, todos los datos que no son automatizados por la planilla, yo tengo que darle la función de guardar y recalcular. Muy importante. ¿Por qué? Porque estos datos no vienen automatizados de ninguna parte. Entonces yo estoy dándole un nuevo input, un nuevo ingreso de datos al sistema. Entonces tengo que darle guardar y recalcular. Y ya me va a aparecer aquí el concepto de mutuo acuerdo. Entonces esta es la parte final de la configuración de las liquidaciones. Un aspecto muy importante que nos permitirá a nosotros poder automatizar nuestra liquidación de punta a punta.